Comenzamos ahora el punto siguiente, el punto básicamente importante de esta presentación, que es la metodología para realizar el estudio de carga de fuego. Aquí un poquito aclarar que esta metodología es una metodología propia, es la forma en que nosotros elaboramos básicamente los estudios de carga de fuego para hacer los PSCT. Esta metodología es bastante sencilla. Aquí muchos dirán, hay la NFPA tanto, la otra tanto, que podría hacerse mejor. Sí, hay formas de hacerlo mejor, más detallado, con cálculos mucho más complicados, de formas mucho más complejas, con normas internacionales más rigurosas. Sí, pero al igual que en otros cursos, el curso que estamos dando, estamos enfocándonos en realizar una metodología que cumpla con normas bolivianas y sea aceptado dentro de un PSCT, sea aceptado por una revisión del ministerio y obviamente que no sea muy permisivo. Esa metodología tiene 8 puntos y cada uno de los puntos lo vamos a desarrollar. Primero pasa por una identificación de sectores, un cálculo de la carga de fuego, determinar la resistencia al fuego requerida del sector, luego evaluar las instalaciones en función a esa resistencia al fuego requerida, luego determinar el potencial extintor, hacer la selección de extintores, localizar los extintores, ubicarlos en el plano o en las instalaciones y por último emitir las conclusiones y recomendaciones dentro del estudio. El estudio, como muchos piensan, en realidad por la gente que nos ha preguntado, estudiantes, incluso algunos expertos también nos dicen el estudio de carga de fuego es solamente el cálculo de la carga de fuego. No, el estudio de carga de fuego es mucho más que solamente calcular cuánto es esa carga de fuego. El estudio de carga de fuego implica evaluar varios aspectos que ya se mencionó anteriormente y también dar unas conclusiones y recomendaciones para mejorar la seguridad contra incendio de una instalación. Paso 1, sectorización. La sectorización la vamos a ver con un ejemplo práctico. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer una sectorización? Ya explicamos qué eran los sectores de incendio. Es básicamente en un edificio, en una instalación, definir cuáles son los sectores de incendio. ¿Qué necesitamos? Un plano, mejor si es dimensionado, si no vamos a tener nosotros que ir a medir. Segundo punto, necesitamos tener conocimiento de materiales constructivos y sus características. Si son materiales inflamables, combustibles, si son no combustibles y así sucesivamente. También necesitamos hacer una inspección física en el edificio para observar detalle y ver si realmente los elementos separadores de cada sector van a actuar como tal. Aquí, en este ejemplo, se ven hipotéticamente 7 sectores que se definen ahí, están en amarillo. Hay un archivo, una sala de reuniones, los cuales en los siguientes pasos vamos a ir haciendo algunos cálculos con lo que se ve ahí. Ahí en ese punto, Carlos, es bien recomendable realizar la inspección física de las instalaciones o de la empresa o del edificio y no confiarse algunas veces en que solamente envíen los planos, ¿no? O sea, no sería solamente a pedir planos y que estén dimensionados y yo con eso voy a hacer mi carga de fuego en base a lo que me vaya a imaginar de las instalaciones. Lo importante es poder visitar cada una de esas áreas para asegurar de que lo que está en los planos dimensionados estén efectivamente y existan, ya que esos planos pueden ser que estén desactualizados, donde las áreas no sean las mismas que están físicamente, ¿no? Entonces, siempre sí tiene que hacerse esa visita para lograr confirmar los datos, ¿no? Que sean lo más exactos que se pueda. Perfecto.
Cabe también recalcar que aquí la sectorización, a modo de ejemplo, la estamos haciendo con un área pequeña. Estamos hablando de un área de oficinas de 15 metros por todo el edificio, de 15 por 8,5 aproximadamente. Entonces, todo el edificio puede ser fácilmente un área de un sector de incendio. Pero a fines del ejemplo que vamos a dar, para no hacerlo más complicado, lo vamos a desarrollar de esa manera. Segundo paso, el cálculo de la carga de fuego. ¿Qué necesitamos hacer para el cálculo de la carga de fuego? Ya hablamos, si el plano no tiene medidas, tenemos que tomar las medidas y calcular el área, tanto el área general de toda la instalación como de cada sector. Nosotros ya hicimos una tabla aquí que la mostramos ahí abajito, donde está cada sector, cuántos metros cuadrados de área tiene. Entonces, una sala de espera pequeña, una sala de reuniones y así sucesivamente. Y el total del edificio son los 127,5 metros cuadrados, que son 15 por 8 metros, 15 metros por 8 metros y medio. Ese es uno de los primeros puntos. Luego, el segundo punto, bueno, tomar las medidas de metros cuadrados. El segundo dice hacer un inventario de los objetos de cada sector y sus materiales componentes. Para cada uno de esos sectores, cada una de esas oficinas, hay que hacer un inventario de todo lo que hay, que no sean paredes y ventanas, ¿no? Todo lo que hay. Aquí vamos a ver un ejemplo de uno de los sectores, que sería la sala de espera. Entonces vimos en la sala de espera que había un sillón de 3 plazas, 2 sillones de 1 plaza, una mesita central, y también se toma en cuenta la puerta o marco de madera que tiene. En caso de que después nos resulte como, al ser de madera, no es un elemento constructivo que evite el paso del fuego, a no ser que sea recubierta, hecha con una madera o un aditivo especial para que pueda resistir eso. Y bueno, aquí vemos cómo se procede a separar los materiales de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el sillón de 3 plazas está compuesto debe tener una estructura de madera, debe tener la esponja, que es de poliuretano, y un recubrimiento que puede ser tela o cuero. Aquí estoy considerando cuero. Tenemos que estimar los pesos que tiene. Si se puede medir y pesar de alguna forma, se lo hace, pero si no, hay que encontrar algún método de estimación y determinar, por ejemplo, ese sillón de 3 plazas, cuánto peso tiene. Yo estoy poniendo valores aproximados: de madera 10 kilogramos, poliuretano otros 10 y cuero unos 2 kilos de cuero que le ha entrado al sillón. El siguiente paso, o la siguiente columna del cálculo, sería el poder calorífico de cada uno de los materiales que se muestran. Por ejemplo, ese poder calorífico se lo saca de la tabla 1.4, que está en la norma 58005. Y ahí, si ustedes ven, la madera en megacalorías por kilogramo son 4, ¿no? El cuero es 5, el poliuretano es 6. Se saca de esa tabla el poder calorífico de cada elemento. En la siguiente columna se hace ya una multiplicación, que es el calor de combustión, porque ahorita en este momento tenemos varios pesos: madera 10 kilos, poliuretano 10, cuero 2, del otro elemento madera 5, 1 y así sucesivamente, pero esos pesos no nos sirven para determinar la carga de fuego, porque esos pesos son materiales distintos y la idea es llegar a un peso equivalente a como que si fuera todo madera. Entonces, para llevar esos kilogramos a la relación de madera,
primero sacamos un poder calorífico, lo multiplicamos y da el calor de combustión. El calor de combustión de la madera es de 4.4 y en la columna G hacemos la división de ese calor de combustión, que es la columna F, dividido entre 4.4 megacalorías por kilogramo y nos da un valor en kilogramos de madera. Entonces, todos esos valores que ven ahí lo estamos llevando a kilogramos de madera en la columna G. El sillón de 3 plazas, si se fijan, también importante de ver en el cálculo es que para no hacerlo tan complicado y ponerlo repetido, el sillón de una plaza una vez y otra vez, agregué la columna A, que es cantidad. Como hay 2 sillones de una plaza, se multiplica la cantidad para determinar, por ejemplo, el calor de combustión del sillón de una plaza, por ejemplo en madera, sería la cantidad que es 2 por los 5 kilos de madera que tiene cada sillón por los 4 megacalorías por kilogramo y nos da un poder de combustión de 40 megacalorías. Esas megacalorías, si yo las llevo a kilogramos de madera, dividiendo entre 4.4, me da 9,09 kilogramos de madera. Y así sucesivamente vamos haciendo todo con mesas, puertas. Este es un ejemplo sencillo. Evidentemente ustedes cuando estén en una oficina, en una instalación, van a ver seguramente cortinas que van a tener que determinar el peso de la tela y encontrar en la tabla el peso de una tela o tejido similar. Y así sucesivamente, si encuentran un basurero, no necesitamos tener detalles una precisión muy exacta, ¿no? Entonces, seguramente nos vamos a encontrar también con muebles de madera o de melamínico empotrado, donde seguramente vamos a tener que sacarle medidas, tomar unas áreas de madera y por el espesor vamos a tener y la densidad, calcular un peso aproximado. No es necesario que hagamos el cálculo exacto. Valores aproximados sirven, porque también este cálculo tiene sus factores de seguridad que hacen compensar esos errores que podamos tener en el cálculo. Bueno, el tema es que si sumamos ya todos los pesos equivalentes, llegamos a una carga de fuego de 77, una carga de madera de 77,27 kilogramos que tiene ese sector, que es la sala de espera. Otro punto importante que está resaltado ahí en rojo es que, por ejemplo, aquí hemos visto puros materiales tipo A. Tipo A significa materiales sólidos, combustibles, como madera, cuero, plástico. Materiales tipo B, para los que no conocen un poco la terminología de los tipos de fuego o tipos de incendio, los tipos de materiales, los materiales tipo B son líquidos o gases combustibles, como gasolina, diésel, alcohol. Y tendríamos que hacer una tabla aparte para hacer con los materiales tipo B. Estamos considerando aquí que solamente en esa oficina hay materiales tipo A. Hay otras metodologías, yendo un poquito adelantándome, en las cuales determinan la cantidad de extintores que debe tener un recinto sin necesidad de hacer un estudio de carga de fuego. Con la norma NFPA 10, que es la misma básicamente que la 58002, ustedes pueden determinar la cantidad de extintores que se puede colocar en un recinto. La 58002 incluso tiene una tabla adicional referencial en la cual le dice si tiene una oficina tanto, 2 extintores aquí, 2 extintores allá, pero si no hacen un estudio de carga de fuego, van esas tablas referenciales que no tienen una base de estudio, obviamente van siempre a lo más seguro. Y a veces como empresa, cuidando el bolsillo de la empresa y viendo también que hay un criterio de seguridad, no vamos a comprar cantidades grandísimas de extintores solamente para
asegurar en exceso la seguridad de la instalación. Ya vamos a ver más adelante. Siguiendo con el otro ejemplo, el otro sector sería archivo. Solamente vamos a hacer 2 sectores, el resto lo vamos a completar la tabla y asumir que ya lo hicimos para no atrasarnos mucho. El sector del archivo, por ejemplo, vamos a suponer que son donde se guardan la gente de contabilidad. Hay 5 estantes, cada estante tiene 9 cajas de archivo, eso es donde se colocan los papeles para fotocopiadora. Y bueno, los pesos estimados están ahí, y también se considera la puerta y el marco un peso aproximado de cuánto tiene. Al igual que en el ejemplo anterior, se utiliza la tabla 1.4, donde se ven el poder calorífico de la madera, del papel, y se saca un calor de combustión. Y eso se divide entre 4.4 megacalorías, que da un peso equivalente en madera, que lo tenemos ahí. Y este valor son 1.290,91 kilogramos de madera en ese sector. Puse este ejemplo también porque a veces es común que siempre hay un área de contabilidad que tiene su archivo, y ahí ponen un cuartito donde lo llenan de papeles, llenan de cajas, y estamos suponiendo ahorita que ese cuartito es este de aquí. Por último, vamos a hacer un resumen de los datos que hemos sacado. Aquí se ven encerrados los 2 cálculos que hicimos, uno de la sala de espera y otro del sector de archivo, y ahí ya determinamos la carga de fuego. Como dijimos en el concepto, la carga de fuego es la cantidad de material equivalente expresado en madera, kilogramos, dividido entre el área del sector. Para la sala de espera, los 77.27 kilogramos de madera que calculamos, lo dividimos entre los 10.5 metros cuadrados, y tenemos que la carga de fuego para ese sector es de 7.36 kilogramos por metro cuadrado. Es una densidad de carga de fuego. Igual manera, en el archivo, que vimos que tiene 1.290 kilogramos equivalentes de madera, lo dividimos entre los 17,5 metros cuadrados que tiene ese sector, y tenemos una densidad de carga de fuego de 73,77 metros cuadrados, ¿no? Una diferencia grande por la cantidad de material combustible que tiene cada uno. También hemos hecho aquí en esta tabla un cálculo como tomando todo el sector en global, como toda la construcción como un solo sector de incendio, que sumamos todos los pesos equivalentes, serían 2.857 kilogramos de madera, lo dividimos entre 127,5 metros cuadrados y da 22,42, que es la carga de fuego promedio de toda la instalación, de toda la estructura. Si nosotros vemos que las paredes no son suficientes y no tienen lugares abiertos donde se puede propagar el fuego, lo correcto sería tomar toda la instalación como un sector de incendio, no así sala, oficina por oficina o cuarto por cuarto. Es el caso, por ejemplo, de edificios donde tienen utilizan 2 aguas, por ejemplo. Normalmente tienen un tumbado y por dentro se comunican, y a veces la estructura que tienen es de madera. Entonces ayuda más aún a propagar el fuego de una oficina a otra. Para esos casos no se podría hacer una sectorización como está aquí, sino tomar todo el edificio o toda la casa o toda la edificación como un solo sector de incendio. Pasamos al paso número 3, que es determinación de la resistencia al fuego requerida. Ya vimos que tenemos los valores de carga de fuego. Aquí hay un resumen al lado izquierdo. Cada oficina, cada sector
la carga de fuego correspondiente, y con esa carga de fuego hay una tabla en la norma 58005 que es la tabla 1 de riesgos. En función al tipo de materiales que tiene y a la actividad que realiza la empresa, se determina el riesgo que hay de la clasificación de riesgo de los materiales. Por ejemplo, la instalación que estamos viendo es una instalación residencial administrativa, con lo que entramos en la tabla número 1. Y el tipo de riesgos, los materiales que tenemos, se los pueden clasificar. 1 sería explosivos, 2 sería inflamable, 3 sería muy combustible, como papel, algodón, 4 sería combustible, como plástico, 5 poco combustible, se clasifican ahí maderas que tienen algún tipo de recubrimiento antifuego, incombustible, que son los metales, y refractarios, como hay algún tipo de ladrillos que no ejercen ninguna combustión, que se utilizan en los calderos, por decirlo. Hemos visto que como tenemos papel, estamos hablando de materiales muy combustibles y nuestro riesgo es el R3. Así sucesivamente, todo no lo hemos visto los materiales que tenía el pasillo, pero suponiendo que son materiales plásticos y que tienen menos riesgo, hemos seleccionado que los pasillos tengan riesgo 4. Luego de haber llenado la clasificación de riesgos de los materiales, tenemos que llenar la resistencia. Con esos dos datos, ya entramos a esa tabla número 2 y nos va a dar la resistencia al fuego que tienen que tener las estructuras. Por ejemplo, en el punto 1, la sala de espera tiene una carga de fuego de 7.36, lo cual dentro de la tabla se clasifica debajo de 15 kilogramos por metro cuadrado. Y la clasificación de riesgo es R3, lo cual, haciendo un cruce, nos da que la resistencia al fuego de las estructuras debe ser F30. Ese 30, 60, 90, 180, 120 que se menciona ahí son el tiempo en minutos que debería soportar o resistir la estructura sometida al fuego. Entonces, en otras bibliografías que después les podemos dar, van a ver que a veces se expresa en valores de horas. Entonces, ese F60 sería un valor de 1, el F120 es 2, F180 son 3 horas, digamos, ¿no? Pero para que sepan, un poco, quienes tienen la norma verán que a veces no especifica muy bien qué significa ese valor, pero ese es el concepto de la resistencia al fuego de las estructuras. Y así sucesivamente vamos viendo. Uno de los puntos más críticos que se vio y que se calculó era, por ejemplo, el archivo. El sector 5, vimos que tenía una carga de fuego de 73 y una clasificación de riesgo R3. Eso lo hace ver, si cruzamos ambos valores, vemos que debería tener la estructura de ese sector una resistencia al fuego de F120. Sus materiales constructivos deberían soportar 120 minutos de estar sometido al fuego. Bueno, con eso vemos que hemos hecho de cada uno y también el edificio en general de manera global. Si vemos el edificio como todo un sector, vemos que tiene 22.42 kilogramos por metro cuadrado de carga de fuego, y con el R3 vemos que da una resistencia al fuego global del edificio de F60, es decir, 1 hora que debe aguantar sometido al fuego sin que se afecte la resistencia. Paso número 4.
sería evaluación de la resistencia al fuego de las instalaciones. Lo que hemos visto en este momento, hemos evaluado la resistencia al fuego conforme que deberían tener nuestras instalaciones. Ahora, ¿cómo saber cuál es la resistencia al fuego que realmente tienen las instalaciones? Eso se determina a través de varias tablas que se ven aquí. Estas tablas que se muestran en la norma boliviana 58005, que es la de la carga de fuego, nos permiten saber lo que tenemos en la realidad. Entonces nosotros, si por ejemplo, nuestro sector de archivo, que ahí vemos el ejemplo, es un extracto de la anterior tabla que dice que tenía una carga de fuego de 73-77, un riesgo R3, y nos da una resistencia al fuego que deben tener las estructuras de F120. Si nosotros nos vamos a la tabla y vemos que, bueno, esa área tiene, las paredes son de ladrillo hueco y tiene un espesor de 10 centímetros y está revestido de ambos lados de cemento, entramos a ver aquí a la tabla 5 y vemos que de 8 a 10 ladrillo hueco, de 8 a 10 centímetros de espesor, revestido con cemento, es decir, revocado con cemento ambas caras, tiene una resistencia al fuego de 90, F90. Entonces, si está pasando eso, si eso es lo que tenemos en la realidad, significa que esa estructura o esas paredes no sirven como elemento de separación como sector de incendio. Debería, por ejemplo, según esta tabla, en vez de tener de 8 a 10 centímetros, debería tener al menos 11 a 12 centímetros esa pared de espesor para poder cumplir con la norma de resistencia al fuego de esa instalación. Y así sucesivamente. Estamos hablando de que también en edificios hay techos. Si por ejemplo, estamos suponiendo también que esa instalación tiene un techo de losa, un techo plano, para tener un F120 tendría que tener, de acuerdo a esta tabla, la número 8, la losa 9 centímetros de espesor, es decir, la losa del techo. Que para otros edificios esa losa del techo puede ser el piso del siguiente piso. Y así sucesivamente. Lo que estamos presentando ahorita es la idea de lo que se debe hacer. Tenemos que presentar la descripción de lo que tenemos actualmente. Con eso entramos a esta tabla, vemos las características de resistencia al fuego que tiene nuestra instalación real y la comparamos con lo que debería tener. Como le dije hace un momento, si vemos que el archivo tiene 10 centímetros de espesor y tiene revestimiento de cemento a ambos lados las caras, entonces sería F90. Nosotros necesitamos F120. Significa que ese sector no cumple con las características que debe tener esa área de fuego. Más adelante eso se va a ver, lo tenemos que expresar en las conclusiones y recomendaciones. De igual manera ya evaluamos cómo es el techo. A veces no son paredes. Aquí también hay una tabla donde dice la tabla 7, resistencia al fuego de tabiques de cartón, yeso, escayola. ¿No? Son elementos, ¿cómo le llaman? En seco, paredes que se hacen en seco, que si bien son de cartón, tienen ciertos recubrimientos y tienen ciertos niveles de resistencia al fuego dependiendo del espesor. Y así sucesivamente. La tabla 4 son para muros de hormigón, la tabla 5 para los muros de ladrillo, ya sea hueco, y si son ladrillos macizos también, ahí está al lado. Ahí con ladrillos macizos las resistencias son mayores. Y bueno, ese sería el paso de la evaluación de la resistencia al fuego de las instalaciones, que vimos que es uno de los objetivos de hacer el estudio de carga de fuego. No solamente es para determinar extintores, sino también para determinar la resistencia de las instalaciones que tenemos.